Hola, muy bienvenidos a esta presentación, ¿verdad? Con todos y cada uno de nosotros. Es de antemano un gusto saludarles. Nosotras somos estudiantes de la UNED, precisamente de la carrera de Ciencias Criminológicas. El día de hoy vamos a abordar un tema bastante relevante relacionado con la victimología. Mi nombre es Delia Meléndez. Las compañeras igualmente van a estar abordando cada una de las partes de temas diferentes relacionados en torno a este tema tan importante, ¿verdad? Dentro del estudio de la criminología. Saludos, mi nombre es Melissa Navarro Suárez. Saludos, mi nombre es Daniela Oviedo Delgado. Saludos, mi nombre es Jenny Montiel Marchena. Saludos, mi nombre es Abigail Valverde Castillo. Iniciamos por acá. En esta presentación analizaremos la construcción del perfil criminológico desde una perspectiva de investigación y también humana. Se recuerda que la victimología es una rama importante de la criminología y la criminología moderna no solo se enfoca en el delincuente, sino también en la víctima, como elemento clave para comprender el fenómeno delictivo. En este sentido, la criminología surge de vital importancia como una disciplina fundamental que analiza quién es la víctima, cómo se produce la afectación y cuáles son las consecuencias del delito en su vida y en su entorno. El estudio de la victimología permite identificar distintos tipos de víctimas y niveles de victimización, lo que contribuye a una comprensión más integral en la comisión de los delitos. En contexto costarricense, donde se presentan problemáticas como la violencia de género, los asaltos y el narcotráfico, este enfoque resulta esencialmente relevante para visibilizar el impacto real del delito más allá de las estadísticas. Además, el análisis victimológico es una herramienta esencial en la construcción del perfil criminológico, ya que aporta información relevante sobre la relación de la víctima y del agresor, el contexto del delito y los patrones de conducta. Esto permite no solo esclarecer hechos, sino también prevenir posibles futuros en los delitos mediante estrategias más efectivas basadas en evidencia. A continuación, la compañera Melissa les explicará un poco sobre los objetivos del perfil criminológico. Saludos, nuestro objetivo central en esta ocasión es explicar la importancia de la victimología como herramienta clave para comprender el delito, ¿verdad? Analizando los tipos de víctimas que tenemos en la teoría, así como las formas de victimización y cómo se puede construir un perfil criminal aplicado a casos reales de manera nacional. Nuestros objetivos específicos en esta presentación es definir qué es la victimología, explicando la tipología de las víctimas y los distintos tipos de victimización que tenemos, así como analizar cómo el estudio de la víctima aporta información importante y esencial para construir un perfil criminal. Asimismo, deseamos describir de forma práctica la estructura y los pasos para elaborar un perfil criminal, incluyendo los objetivos específicos, la metodología y los procedimientos. A continuación, la compañera Delia les explicará un poco sobre la explicación general del tema. Muchas gracias. La presente exposición tiene como finalidad abordar la criminología, ¿verdad? En este caso, la elaboración de un perfil desde la perspectiva de la victimología, lo cual es muy necesario, ya que este tipo de victimización nos permite analizar objetivos claves, ¿verdad? Y evitando únicamente el estudio de por qué se comete el delito y quién comete el delito. Desde la perspectiva de la victimología, podemos abordar temas más importantes como el hecho de las claves, ¿verdad?, que nos permiten identificar las características del agresor y la metodología empleada en cada uno de los delitos. Y más allá de eso, ¿verdad?, también nos permite, dentro de la criminología, abordar características y condiciones del contexto de las personas afectadas, porque recordemos que la comisión de un delito, ¿verdad?, involucra muchas partes y entre las partes principales y esenciales es el estudio de la víctima. También vamos a abordar temas relacionados con la victimología, la tipología de víctima y tipos de victimización, ¿verdad? Esto basado en ejemplos claramente nacionales y de igual manera fundamentos teóricos, lo cual nos permite también identificar características de los agresores o personas como tal, qué los motiva a actuar, qué los motiva a cometer un delito y bajo qué tipo de modus operandi también lo hacen, ¿verdad? Más allá de eso, también abordar objetivos, metodología y estructura para el elaborado del perfil,
A continuación, mi compañera Daniela les explica un poco más de lo que viene siendo el tema de la victimología como tal. Bueno, ¿qué es la victimología? La victimología es una parte de la criminología que se enfoca en estudiar a las víctimas de los delitos. No solo analiza quiénes son, sino también cómo fueron afectados, qué consecuencias se enfrentan y cómo se les puede ayudar. Es importante porque pone a la víctima en el centro, no solo al delincuente. Existen diferentes tipos de víctimas. Por ejemplo, está la víctima inocente, que no tiene ninguna relación con el delito, como que alguien sufre un asalto al azar. También está la víctima provocadora, de que de alguna forma participa en el conflicto, y la víctima voluntaria que acepta ciertos riesgos. Además, hay víctimas más vulnerables como los niños, mujeres o adultos mayores que tienen mayor riesgo de sufrir delitos, una realidad en Costa Rica. En el caso de Costa Rica vemos varios tipos de victimización. Por ejemplo, son muy comunes los robos y asaltos que afectan a muchas personas. También han aumentado la violencia relacionada con el narcotráfico, lo que genera más víctimas. Otro tema importante es la violencia de género, que afecta principalmente a las mujeres. Ahora la compañera Montiel explicará con más detalle la clasificación de victimización. Existen 3 tipos de victimización que permiten comprender cómo una persona puede verse afectada por un hecho delictivo en distintos niveles. En primer lugar, la victimización primaria se refiere al daño directo o indirecto que sufre la víctima como consecuencia de un delito o evento traumático, ya sea físico, psicológico, económico o social. Por otro lado, la victimización secundaria ocurre cuando la víctima acude a las instituciones del sistema público costarricense, como lo son la policía, el servicio de salud o los tribunales. Vuelve a ser afectada emocional o psicológicamente debido al trato recibido o a los procesos tardíos y repetitivos. Finalmente, la victimización terciaria hace referencia a las consecuencias que el proceso penal y la sanción generan, no solo en la persona directamente involucrada, sino también en su entorno familiar y social. Ahora la compañera Abigail explicará sobre la fundamentación teórica y la metodología. Gracias, compañera. Fundamentación teórica y metodología. La elaboración del perfil criminológico sigue una metodología basada en el análisis integral de distintos elementos. Análisis de las escenas del crimen permite identificar conductas, nivel de planificación y posibles motivaciones. Autopsia psicológica se basa esencialmente cuando la víctima ha fallecido para reconstruir su vida, relaciones y estado emocional previo al hecho. Análisis victimológico estudia a la víctima, tipo, vulnerabilidad, rutina, entorno, lo cual ayuda a interferir características del agresor o más que todo inferir estas características. Revisión de evidencia y contexto social incluye factores culturales, económicos y sociales propios del entorno, como ocurre en la realidad costarricense. Por ejemplo, en el caso del feminicidio en Liberia, el análisis victimológico y la autopsia psicológica permite identificar la relación cercana entre la víctima y el agresor, así como una motivación económica, lo que orienta el perfil hacia un agresor con planificación y vínculo directo. Estructura de la elaboración del perfil. El perfil criminológico se constituye o se construye generalmente siguiendo una estructura organizada que incluye datos del caso, descripción general del delito, análisis de la víctima, características personales, estilo de vida y nivel de riesgo, análisis de la escena del crimen, tipo de violencia, modus operandi y evidencia encontrada. También se analiza el agresor, posibles características psicológicas, edad, sexo, nivel educativo, conducta y motivaciones. Y la última sería conclusiones y recomendaciones, hipótesis sobre el perfil del delincuente y sugerencias para la investigación. Ahora la compañera Melissa les explicará los fundamentos teóricos de la metodología empleada en la elaboración de los perfiles criminológicos y su estructura. Ok, en cuanto a las teorías que a nivel victimológico nos ayudan a realizar un correcto perfilado criminal, en primer lugar tenemos el análisis de riesgo y exposición de la víctima.
ya que para construir un perfil criminal preciso es importante comprender primero el riesgo al que está expuesta la víctima, ¿verdad? Ya que el perfilador en este caso no solo tiene que ver el peligro en general, sino distinguir entre el riesgo rasgo y el riesgo estado. Ya que como señala el manual, el perfilador debe analizar estos dos tipos de riesgo, donde el riesgo rasgo nos va a dar información sobre la personalidad de la víctima, sus rutinas y otros aspectos individuales, mientras que el riesgo estado nos informará el por qué la persona se convierte en ese momento y en ese lugar específico en víctima. Después tenemos los criterios de selección de la víctima, que es otro de los pilares teóricos para entender por qué el criminal eligió a X víctima, ya que la selección no siempre es al azar, a menudo responde a factores como la vulnerabilidad, el simbolismo o la fantasía, donde según el manual el simbolismo se da cuando la víctima es seleccionada porque tiene un significado especial para el criminal, mientras que la fantasía es cuando la víctima X que es elegida puede llegar a satisfacer una fantasía en particular de ese criminal. Em, Finalmente, mediante la reconstrucción de las últimas 24 horas dentro de cada caso, debemos mapear los movimientos de la víctima antes del suceso, donde el objetivo va a ser identificar el punto de convergencia donde el agresor entró en la vida de la víctima, ya que como indica igualmente el manual, con esta reconstrucción vamos a entender a la víctima como persona en relación con el ambiente y en relación con otros eventos cercanos a su victimización. Y es aquí donde el concepto de autopsia psicológica se vuelve una herramienta forense esencial, ya que según la Revista Colombiana de Psiquiatría, este proceso es la reconstrucción de los rasgos más sobresalientes de la vida de un individuo, que sirve para obtener una comprensión psicológica acerca de quién era y qué papel jugaron sus rasgos de personalidad en las circunstancias de su muerte. Algunos aspectos a tomar en cuenta en esta reconstrucción de las últimas 24 horas de la vida de una víctima es enfocarse en los lugares en los que estuvo, los horarios en los que estuvo en esos lugares, las interacciones que tuvo con otras personas, la identificación de testigos, las actividades realizadas en ese lapso, su estado emocional, psicológico y físico, y así como los trayectos realizados y medios de transporte utilizados. Un ejemplo de cómo se puede hacer este tipo de reconstrucción se da en el caso de Nadia Peraza Espinosa, quien es una joven de 21 años, fue una joven de 21 años, que fue asesinada y posteriormente su cuerpo fue desmembrado con el objetivo de ocultar el crimen. Parte de los restos fueron encontrados dentro de una refrigeradora, mientras que otros fueron colocados en bolsas. El culpable, su expareja Jeremy Busano Paisano, enfrenta cargos por femicidio, suplantación de identidad, estafa y otros, ya que este habría utilizado medios digitales y recursos personales de la víctima para llevar a cabo el crimen. En el caso de Nadia, el hecho de que el responsable del crimen sea su expareja sugiere que posiblemente la selección de la víctima haya sido influenciada por un vínculo previo, lo cual aumenta la probabilidad de que existiera un componente de simbolismo que ya expliqué, sobre lo cual se profundizará a continuación. Así que la compañera Abigail explicará con más detalle la estructura de las ejemplificaciones nacionales que hemos mencionado en el desarrollo de esta exposición. Gracias. Ahora bien, el caso de Nadia Peraza corresponde a un feminicidio ocurrido en Costa Rica, que generó gran impacto social debido a las circunstancias del delito. La investigación permitió identificar elementos claves como el uso de engaño, manipulación y la existencia de una relación cercana entre la víctima y el agresor. Asimismo, se evidenciaron conductas posteriores como intentos de ocultamiento y suplementación de identidad, lo que muestra un nivel de importante de planificación y la intención de evadir la responsabilidad. El perfil criminológico se construye a partir de diversas herramientas metodológicas, entre ellas el análisis de la escena del crimen, la autopsia psicológica, el análisis victimológico y la revisión del contexto social. Estas permiten comprender la dinámica del delito, delimitar al sospechoso y establecer posibles motivaciones, así como apoyar la investigación judicial. En cuanto a la víctima, se identifica que su vulnerabilidad estaba asociada a la confianza depositada en el agresor y a la previsibilidad
sostenibilidad de su rutina. Desde la victimología se reconocen distintos niveles de afectación: la victimización primaria, la muerte; la secundaria, impacto del proceso judicial y mediático; y la tercera, afectación emocional en familiares y entorno cercano. El análisis de la escena del crimen evidencia una conducta organizada con indicios de planificación y estrategia de encubrimiento. El agresor aprovechó su cercanía con la víctima y ejecutó el delito en un entorno conocido o controlado, lo que facilitó la comisión del crimen y manipulación posterior de la situación. Respecto al perfil del agresor, se infiere que se trata de una persona cercana a la víctima, con conocimiento de su rutina y entorno, y con capacidad de manipulación, control y engaño. Presenta rasgos de conducta organizada y frialdad en la ejecución, así como posibles motivaciones emocionales como celos o necesidad de control, junto con una intención clara de evitar ser descubierto. En conclusión, el caso refleja un delito de planificación donde la relación previa entre la víctima y el agresor fue determinante. El análisis criminológico permite comprender mejor la conducta del agresor y orientar la investigación, recomendando profundizar en el análisis de comunicaciones, antecedentes de la relación y testimonios del entorno cercano. Finalmente, la compañera Delia explicará un poco más cerca del caso del feminicidio de Raquel Arroyo. Gracias, compañera, ¿verdad? Como otro caso bastante resonado también en los medios de comunicación y muy analizado precisamente por el tipo de metodología que se utilizó, ¿verdad?, para la comisión de este crimen. Tenemos el caso de Raquel Arroyo con su pareja, su expareja o su esposo, quien era un médico, ¿verdad? Igualmente se desempeñaba como tal en el área y tenía conocimientos técnicos previos y médicos para realizar la comisión del delito, ¿verdad? Esto refleja un alto nivel de planificación, puesto que según las confesiones del médico, él venía planificando esto desde hacía aproximadamente un año, ¿verdad? Desde el momento en que ve que su pareja y tiene un buen estándar económico, él aprovecha y hace la compra de un seguro de vida bajo la excusa de una protección familiar. Con el paso del tiempo, él utiliza una metodología, ¿verdad? Bastante compleja, de tipo instrumental, puesto que él utiliza su conocimiento técnico, su conocimiento científico, su conocimiento médico para poner en práctica su finalidad, que era acabar con la vida de Raquel Arroyo, eh, motivado por un factor económico. Esto tenía un alto nivel de planificación y la víctima en este caso era vulnerable por el alto nivel de confianza al ser su esposo y también al desempeñarse en el área médica, pues en ningún momento se dio la sospecha de que él como tal podría estar envenenando su cuerpo, ¿verdad? Muy pacíficamente, planeando en hacerlo de a poco, en lugar de aplicar las inyecciones que normalmente se utilizan en el área médica para causar paros cardíacos. El caballero decidió implementar el uso del mismo medicamento y inyectarlo en su torrente sanguíneo de poco a poco para así acabar finalmente con la vida de Raquel y hacerlo pasar igualmente como una muerte natural. Por ese motivo, él no decidió administrar la dosis de medicamentos de una vez, sino que lo hizo cuartidamente, lo hizo de poco a poco. Por otra parte, ¿verdad? Tenemos la victimización primaria, puesto que sí logra causar la muerte de Raquel. Eh, la victimización secundaria, puesto que se lleva como tal a cabo un proceso judicial. Esto porque la familia de Raquel venía notando que su enfermedad, por así decirlo, era drástica y tenía un avance bastante significativo, tras de todo que ya tenía sospechas de que el caballero estaba con ella únicamente por el interés económico. Y más allá de eso, ¿verdad? Una victimización terciaria para la familia de Raquel y los hijos. Igualmente se identifica que en este caso se utiliza un modus operandi bastante sofisticado, ¿verdad? En donde él tiene mayoritariamente el control de la relación. Eso porque ya en ocasiones anteriores ya había acudido Raquel a exponer, ¿verdad?, casos de violencia doméstica, que era lo que comentaba con la mejor amiga y con parte de la familia que dicen, pero que sí hubo como tal una violencia familiar en el caso de ellos dos como esposos.
¿verdad? Más allá de eso, se observa que la planificación de este caso se da mediante un rasgo de conductas bastante organizadas y que el caballero tiene una relación directa con la víctima. Más allá de eso, también se identifica una frialdad en la planificación de este caso y en la ejecución como tal del mismo. Recordemos que este caso, ¿verdad?, no es aislado. También hay personas que han abusado anteriormente de sus conocimientos médicos para llevar a cabo este tipo de delitos. En este caso, el feminicidio de Raquel no quedó impune, fue investigado, altamente también clasificado y seguido por los medios de comunicación. Y más allá de eso, las recomendaciones que siguieron, que llevaron a cabo para determinar como tal la causa, la motivación y la elaboración del perfil de la victimología, fue el estudio primeramente, ¿verdad?, de la parte de la medicatura forense, con los análisis toxicológicos que llevaron a cabo para determinar que efectivamente en su torrente sanguíneo sí había medicamentos que no eran compatibles y como tal causantes de su muerte. A continuación, la compañera Daniela les brinda la parte de la finalización de esta exposición. La victimología permite comprender que el delito no solo afecta a quien lo comete, sino principalmente a la víctima y a su entorno. Analizar los tipos de víctimas y los niveles de victimización ayuda a visibilizar las distintas formas de daño psicológico, físico y social, lo que resalta la importancia de brindar una atención integral y humana, especialmente en contextos como Costa Rica, donde la violencia y la inseguridad impactan a diversos grupos vulnerables. Además, el estudio de la victimización evidencia que el sistema de justicia no siempre protege adecuadamente a las víctimas, pudiendo incluso generar victimización. Por ello, es fundamental fortalecer las instituciones y los procesos judiciales para garantizar un trato digno, eficiente, sensible, que realmente contribuya a la recuperación de las víctimas y a la prevención de futuros delitos. En última instancia, la compañera Melissa finalizará brindando 2 recomendaciones sobre los temas expuestos en este video. Muchas gracias, Daniela. Bueno, como primera recomendación en torno a todos los casos y la teoría que revisamos, diría que es fundamental que en Costa Rica, como un país latinoamericano, se fortalezca el enfoque victimológico dentro de las investigaciones criminales, porque el hecho de comprender a la víctima no solo nos permite entender el delito como tal, sino también identificar patrones y construir perfiles más precisos del agresor, así como también considero que es importante que las instituciones y los profesionales del área del perfilado criminal no se limiten a estudiar únicamente el hecho criminal como tal, sino analizar el hecho como desde el entorno social, familiar y emocional de la víctima, ya que en muchas ocasiones esa información es la que precisamente nos revela el por qué y el cómo del comportamiento del delincuente. Y bueno, les agradecemos por su atención. Esperamos que haya sido de mucho provecho y nos vemos en la próxima videoconferencia.